La verdad es que no estaba en el programa y por tanto no está escrito, pero tenemos el placer de recibir o que nos acompañen nuestras autoridades, representando a la ciudad de Santander y por supuesto participando de la fiesta de la Santina. Así que, señores, bienvenidos todos. Sería maravilloso que no tuviéramos que subir el volumen del micrófono, porque entonces, como decía yo, vamos a respetarlos, ¿de acuerdo? Gracias. Hoy nos acompaña la tradición, la fiesta. Mezcolanza de sentimientos fervorosos y lúdicos, pero siempre preservados por el más estricto respeto, donde buscamos la complicidad del antaño placentero y el hogaño prometedor y esa deliciosa añoranza. Permítame decirles, les voy a recordar por segunda vez, el que no quiera escuchar, por favor, que se vaya. Van a estar presentes una serie de homenajeados, van a cantar, y lógicamente estamos hablando, les pido por favor respeto. En toda la razón. Les decía que, basándome en esta deliciosa añoranza, permítame decirles que soy cántabro de nacimiento y asturiano de adopción. Y cuando llegan estas fechas, más que nunca se me aventa la garganta y se me esparce el corazón. La calle Uría, Yequel, Árbol, el Carballón, el Monte Naranco, Santa María, San Miguel del Illo, sentir el señorío de Uvieu en el mirador en compañía de Cristo el Redentor. La Plaza La Escandalera, el Campo San Francisco y en su jaula la Ausa Petra, abanicada por algún pavo como la iglesia de San Tirso, igual de real. El Carlos Tartiere, Oviedo y Gijón, aficiones encontradas, asturianos por igual. Lo dejamos en empate y quedamos en el Chigre para cantar. Ferroviarios, trabajadores de Vallovín y Ventanielles, de Rialto y Camino de Blas, Carballones y Casadielles. La Catedral, Cruces de los Ángeles y la Victoria, la entrada a la Regenta y a su izquierda, Plaza de Trascorrales y el bullicio del Fontán. A su derecha Gascona, Fabada, Cachopo y Sidra. Epílogo del Bermú de la Paloma, incomparable sin par. Prólogo de un martes de campo de América en Asturias o San Mateo. Folísidas, a rabiar. ¿Cómo olvidarme de ti, Campoamor, morada del arte y la cultura que una vez al año recibes a tu princesa de Asturias? Y digo princesa que no reina, porque reina de Asturias solo hay una. Es pequeñina y galana, metidina en una cueva y cuida de todos los asturianos. Se oye sonar una gaita, se oye sonar el tambor, y las voces de miles de asturianos de braveza, como Miguel Hernández nos describió, que al unísono gritamos tu nombre. ¡Viva la Virgen de Covadonga! ¡Viva la Santina! ¡Viva Asturias! ¡Pose Asturias! De Gijón como su madre y de padre Carballón, está casado en Cangas d'Onís. Indiscutiblemente rebosa asturianía por los cuatro costados que orgullosamente transmite a sus dos hijos. Diplomado en ciencias empresariales con varios másteres complementarios, desarrolló toda su actividad laboral en la empresa privada. Hoy es empresario, consultor, asesor y escritor turístico y gastronómico. Es coautor de diversos libros de turismo y quesos, a la vez que colaborador en diferentes medios escritos y digitales a nivel regional y nacional. Propietario y gestor de la web de dendecahuelu.com. Jurado en diferentes concursos de gastronomía y pinchos a nivel regional y nacional, como el denominado Mejor Anchoa de la Feria de la Conserva en Santoña, siendo requerida su presencia igualmente en los más importantes concursos de quesos asturianos, nacionales e internacionales. Miembro del Comité Técnico de la Denominación de Origen Protegida Vino de Cangas y de calidad de la Denominación de Origen Protegida Cabrales. En el año 2016 es nombrado Quesero Mayor de Asturias por la Asociación de Queseros Artesanos del Principado de Asturias. Involucrado en el mundo de las cofradías gastronómicas desde el año 1995, es secretario del Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos, con sede en Oviedo desde su creación el 25 de junio del año 2013, siendo a vez ideólogo y uno de sus fundadores.
Es cofrade de mérito y de honor de un total de 6 cofradías españolas y portuguesas, entre ellas de mérito de la Anchoa de Cantabria y de honor del aguardiente y vino de la Lieja. En el año 2009 se adentra en nuestra comunidad de Cantabria como impulsor del concurso de pinchos con anchoa de Santoña, como jurado y presidente del mismo, hasta que pasó a ser organizado por el diario Montañés. Formó parte de sus inicios como jurado del concurso Mejor Anchoa de la Feria de la Anchoa y Conserva de Santoña, ambas actividades organizadas por la Cofradía de la Anchoa de Cantabria. Hoy se acerca hasta nosotros no por su excelente bagaje, ni como el autor del artículo principal y de 2 de las recetas del libro La mar de recetas y un bonito en la mochila, publicado por la Cofradía del Bonito de Colindres, sino porque toda gran fiesta necesita el comienzo ilusionante y el arrebato contenido expresado en las emocionadas palabras de quien hoy, como pregonero, nos imbuirá del sentimiento pasional y jubiloso de la celebración de la fiesta de la Santina 2023, Luis Javier del Valle Vega. Muchas gracias, Julio. Presidente, autoridades, asociados, premiados, amigas y amigos, muy buenas tardes. Permítanme agradecer a la Junta Directiva y especialmente a su presidente Felipe el haber tenido la cortesía de elegirme y brindarme el ofrecimiento para ejercer de pregonero en nuestras fiestas de nuestra querida Santina. Honor, satisfacción y responsabilidad en el día grande de todos los asturianos, los que allí vivimos y los que por diferentes motivos, como es vuestro caso, estáis fuera. Desde la mayor humildad espero no defraudaros. Nunca estuvo en mi pensamiento poder discernir a compatriotas desplazados en su gran celebración, al igual que otras muchas familias. La mía no es ajena. Mi abuelo paterno estuvo en Cuba. Generaciones de la materna eligieron Argentina. Una gran parte de la política eligió Guatemala. Incluso mi hijo estuvo 6 años en las lejanas tierras de Shanghái. Con ello, la satisfacción es mayor. Emigrantes que complementáis simbólicamente el mapa de nuestro Principado. Sois el concello número 79, pero si lo extrapolamos en número de residentes estaríais entre los 3 primeros. La identidad de un pueblo está en sus raíces y nadie como vosotros, a nivel individual y como colectivo, representáis la esencia de nuestros valores. Sois escuela de asturianía, simbolizáis lo mejor de nuestra esencia. Que tuviste la necesidad de crear los centros asturianos por nostalgia de nuestra tierrina, fundados en base a trabajo, amistad, convivencia, complicidad y solidaridad en unas tierras foráneas que los acogieron con desigual suerte. Pionero fue el de Madrid en 1882, pero la referencia lo marcó el de La Habana, creado 4 años más tarde, que prestó servicios educativos, sanitarios y de socorro a cientos de paisanos que fueron referencia para posteriores creaciones. Asturianos que jamás olvidáis la tierra madre, generosos y altruistas, con vuestros lugares de nacencia, que habéis ejercido en ella un mecenazgo social en las antañas épocas precarias, facilitando un impulso y desarrollo imposibles en otra forma, por muchos reconocimientos o monumentos que se levanten, creación de fiestas en torno a vuestra figura, o la del cercano Museo de Colombres, con los emigrantes en general y con la denominación de indianos en particular, estaremos en deuda permanente los asturianos agradecidos. Os une el sentimiento asturiano y en vuestros centros aplicáis nuestra forma de ser. Abrís la puerta a todos.
No hay clases sociales. Para nada sois elitistas ni formáis guetos, todo lo contrario. ¿Qué os voy a decir a vosotros que os creasteis auspiciados por una religiosa, Sor Sagrario? A pesar de la corta o mínima distancia y nuestros lazos comunes, la nostalgia y el espíritu de convivencia, os pudo. Sois de los más nobles, estáis en vuestro 25 aniversario, enhorabuena. Años de trabajo, promocionando y divulgando nuestra tierrina con defensa de nuestras tradiciones y valores, así como reconocimientos a entidades y personas. Os lo agradecemos de corazón. Cántabros y astures somos pueblos, antaño tribus, unidos por lazos históricos, espirituales y sociales comunes, obligados en gran parte a emigrar nuestros ancestros y por desgracia ahora las nuevas generaciones que han visto abocados a dejar sus queridas tierras en busca de mejores perspectivas. Documentados están los enfrentamientos frente a los romanos para preservar nuestra independencia, las huestes de Pelayo victoriosas frente a los sarracenos en Covadonga en el año 718 contaron con el inestimable apoyo de los cántabros. Juntos establecimos el reino de Asturias, dando comienzo a la reconquista de la península ibérica. Alfonso I, hijo del duque Pedro de Cantabria, fue el yerno de Pelayo y varios de sus nietos y descendientes formaron parte de la nómina de los reyes y la nobleza de los 2 siglos de vigencia del reino astur. Espiritualmente somos referencia de la cristiandad, aunque no debidamente aprovechados, ni sus réditos jamás recibidos. A quienes hoy comenzamos a festejar es nuestro embrión común, la Santina de Covadonga. El actual monasterio de Santo Toribio fue fundado por el mentado Alfonso I y el erudito Beato de Liébana, guía espiritual de la corte y de la recién recuperada religión. Oviedo es origen del Camino de Santiago, con el rey Alfonso II como primer peregrino, datada en la historia en el año 814 y promotor del primer templo compostelano. Allí nace el primitivo, concluye el del Salvador y pasa el del norte. De Liébana concluye el ramal en torno a Santo Toribio. La Santa Ovetensis del Salvador es guardiana de una muy importante parte de las santas reliquias cristianas de la humanidad, y Santo Toribio acoge el mayor trozo conocido del Indus Crucis. Entre ambas apenas superamos los 16.000 kilómetros cuadrados de extensión, en las que convergen historia, sensaciones y pasiones únicas. Cuando el término comunidad histórica se reivindica en nuestro país, ninguna nos supera, por mucho que lo proclame. Desgraciadamente, para nada somos reivindicativos. Similitudes que se extienden a paisaje, paisanaje, tradiciones y etnografía. Y, cómo no, a gastronomía. Son muchas y hasta me atrevo a dar en primera persona de ello. Ya que desde hace casi 2 décadas son varias las ocasiones en el año que me desplazo a diferentes lugares cántabros para participar y arropar a mis colegas cofrades en sus actividades de defensa, divulgación y promoción de sus productos. En la anchoa, a la que me gusta llamar la bella dama del Cantábrico, tienen a su embajador y abanderado gastronómico. En Santoña tiene su cuna el extenso producto, inventado por Giovanni Vella en 1883, uno de los intrépidos italianos que allí arribaron y se asentaron 3 años antes en busca de una materia prima que escaseaba en su territorio. Pero también lo hicieron en otras localidades costeras del Cantábrico, como las nuestras Ribadesella, Candás y Gijón, donde están documentadas fábricas creadas o adquiridas por ellos. Y sin llegar al número de las aquí existentes, son aún unas cuantas, bastante menos que hace unas décadas, las conserveras asturianas que las siguen elaborando con contrastados reconocimientos y premios. Como embajadores son también nuestros quesos, mi auténtica debilidad.
El Principado encabeza el listado español de marcas de calidad europeas y Cantabria está en el cuarto lugar. Por variedades e historias somos referencia nacional. Los picos de Europa nos unen, formando un único territorio, compartiendo paisaje y paisanaje. España es el único país del mundo en el que se elaboran quesos de mezcla y en el macizo central, el de los Urrieles, tenemos un tesoro único que denominamos cabrales y picón o tresviso vejes, estemos en un territorio u otro, que junto con nuestro queso gamoneu son los únicos azules de 3 leches de la paleta mundial y como tales reconocidos con sus denominaciones de origen protegidas. De todos, administraciones principalmente, ganaderos, elaboradores y consumidores, va a depender que estas auténticas joyas mantengan su peculiar idiosincrasia ancestral y no se hagan solamente de leche de vaca como marca la tendencia actual. En los brutales ataques de los lobos que sufrieron nuestras desprotegidas reciellas y por ende los ganaderos, ávidos de la misma defensa y parabienes que reciben sus agresores, la ilógica normativa y la desidia de la tramitación burocrática se decantan por abandonar la actividad ganadera. Son imprescindibles medidas que lo eviten. No podemos permitirnos perder estas joyas. Maravillas que sobrepasan fronteras y nos dimensionan mundialmente, como nos demostró el Cabrales apenas hace 10 días, con más de un centenar de apariciones en medios de comunicación nacionales e internacionales con motivo del 51 concurso de su certamen, el decano de los existentes en España. Es por el queso en el que por el queso ganador se pagó en subasta pública 30.000 euros, batiendo por cuarta vez consecutivo su récord Guinness. Quesos y anchoas a las que podemos sumar otros muchos productos, por ejemplo, el vino y la sidra. La historia de los primeros se remontan a los monasterios de la Alta Edad Media y no es casualidad que los de San Juan Bautista de Corias, en Cangas de Narcea, y el de Santo Toribio, en Potes, sean la cuna y territorio de los que actualmente avalan las denominaciones de origen vino de Cangas, indicación geográfica protegida, vino de la tierra de Líbano. En la sidra, y sin entrar en el ilógico enfrentamiento por el uso de la botella que llegó a los tribunales, también compartimos productos y consumo, aunque en dimensiones diferentes. En el Principado contamos con la única denominación de origen española, forma parte de nuestra ADN, y las sidrerías, nuestros templos de convivencia y amistad. En vuestra sede tenéis una, y dudo que en algún centro asturiano de los 87 existentes no cuenten con ello. Uno desde hace años se postuló porque seáis auténticas oficinas de turismo y comercio del Principado, con la infraestructura suficiente y el correspondiente apoyo gubernamental. Para nada es necesario malgastar fondos públicos si se pueden optimizar los ya existentes. Nadie mejor que vosotros para ejercer de embajadores. Siempre lo habéis sido. Pero también podéis y debéis serlo como plataformas logísticas oficiales. Y retomando la gastronomía, no puedo dejar de mencionar el papel que las cofradías gastronómicas desempeñamos en la defensa, promoción y divulgación de los productos que abanderamos. Y lo afirma uno que lleva formando parte de las mismas casi la mitad de su vida. Somos la voz social, tan necesaria como conveniente e incluso imprescindible. Y también aquí lideramos otro ranking nacional, con 18 y 13 cofradías en el Principado y Cantabria respectivamente. Y agradezco para saludar a los representantes de las diferentes cofradías gastronómicas cántabras que aquí me están arropando.
la defensa de productos como quesos, vino y sidra, y curiosamente aquí también estamos hermanados, porque las federaciones de ambas comunidades nos hermanamos en Gijón en 2014, con el deseo de que la globalización, el desapego y el relevo generacional no lastre el funcionamiento de vuestro centro y el resto existentes, y podréis seguir disfrutando de una isla de vuestra tierra natal en la de acogida. Os brindo mi colaboración para lo que consideréis. Reitero mi agradecimiento por la oportunidad que me habéis brindado y os deseo larga vida como institución. ¡Viva Cantabria! ¡Puxe Asturias!